Los vectores de tamaño n, es decir, los que tienen n entradas, las podemos ver como matrices de tamaño n por 1. Entonces, por ejemplo, tenemos este vector que está en el espacio de 3 dimensiones, entrada en x3, la entrada en y2 y la entrada en z1. O lo podemos ver como el vector ijk. Entonces, recordando que tenemos operaciones básicas de los vectores, entonces una de ellas, la más sencilla, que es la multiplicación por escalar, que si tenemos un número, en este ejemplo, por ejemplo el 4, y si lo multiplicamos a este vector, que geométricamente lo que hace es aumenta o disminuye la longitud del vector, sigue manteniendo la dirección y puede cambiar el sentido solamente si es negativo. Entonces, se opera, pues el escalar multiplica cada uno de los números que están adentro. Que en este caso, el vector se expande 4 veces su tamaño. Y este es el resultado. Y otra operación que tenemos es si tenemos dos vectores, igual van a ser de tamaño 3, podemos sumarlos. Que geométricamente lo que pasaba es, si tenemos este vector y le queremos sumar a este, podemos desplazar cualquiera uno de los vectores en el otro, que se conoce como la forma de paralelogramo, y el vector resultante sería la diagonal. Y la operación se hace sumando entrada con entrada. Entonces la primera entrada o la entrada de las x se suma del primer vector con la del segundo vector, la de la y con la de la y, y así sucesivamente. Y obtenemos de nuevo un vector de 3 entradas. Entonces, siguiendo esta misma idea, vamos a definir la multiplicación por escalar de una matriz y la suma de matrices. Entonces, tenemos una matriz A de tamaño m por n, m renglones, n columnas, y tenemos un escalar que vamos a trabajar solamente en los reales, y este escalar lo vamos a denotar por alfa. Entonces definimos la multiplicación por escalar, su notación es esta, el escalar por la matriz. Entonces, pasa lo mismo que en los vectores, el escalar multiplica esta matriz, y lo único que hace es que el escalar multiplica cada una de las entradas de la matriz. La idea es la misma. Veamos un pequeño ejemplo. Entonces aquí tenemos una matriz de 2 por 3, 2 renglones, 3 columnas. Y entonces si multiplicamos el escalar, que es menos 2, entonces ese menos 2 va a multiplicar a cada uno de las entradas. Y por lo tanto nos tiene que quedar una matriz del mismo tamaño de la original. Entonces el menos 2 multiplica cada una de ellas. Por lo tanto, nuestra matriz resultante quedaría menos 4, en la entrada 1, 1, en la entrada 1, 2, 2, en la entrada 1, 3, menos 6. Y ahora en el segundo renglón, en la entrada 2, 1, menos 14, en la 2, 2, menos 4, y en la 2, 3, 8. Y este sería el resultado, que de nuevo es una matriz de 2 por 3. Y ahora pasemos a la suma de matrices, que va a seguir la misma idea que la suma de vectores. Tenemos dos matrices, A y B, de tamaño m por n. Definimos su matriz suma. Entonces, esta es nuestra matriz A, esta es nuestra matriz B, y vamos sumando entrada por entrada. Entonces, las entradas 1, 1 se suman entre sí y obtenemos el resultado de la 1, 1, de la 1, 2, sumados entre sí obtenemos el del 1, 2, y así continuamos con cada entrada hasta llegar a la última. Entonces, veamos un pequeño ejemplo. Entonces aquí tenemos una matriz de tamaño 2 por 3, de 3 por 2, perdón, y una matriz de tamaño 3 por 2,
Por lo tanto, sumamos entrada por entrada. Entonces, en la entrada 1, 1, se suma el 2 y el 6, que son respectivamente la entrada 1, 1. Y así nos vamos con toda. La 1, 2. La 2, 1 con la 2, 1. La 2, 2 con la 2, 2. Y así continuamos. Y ya solamente haciendo las operaciones obtenemos que la matriz suma es 8, 6, 0, 5, 2 y 5. Que igual tiene que ser del mismo tamaño que de las originales. Entonces, por como está definida la suma, como pasaba con los vectores, dos vectores de diferente tamaño no se pueden sumar. Pasa lo mismo con la suma. Entonces, por definición de la suma, solamente podemos sumar matrices del mismo tamaño. Si son diferentes, no se puede. Entonces, por ejemplo, esta que es una matriz de 2 por 2 y esta es una 2 por 3, como no son iguales, esto no se puede hacer. Y entonces podemos combinar operaciones entre sí. Entonces aquí tenemos una suma y una multiplicación por escalar. Entonces primero hacemos la multiplicación por escalar, que nos quedaría 2, 1, 1, menos 3, 4, 2. Y entonces el escalar multiplica cada una de las entradas. Entonces multiplicando cada uno nos quedaría menos 6, menos 3, 0, 3, 9 y menos 3. Y ahora sí vamos a sumar entrada por entrada. Entonces la 1, 1 con la 1, 1, la 1, 2 con la 1, 2, la 1, 3 con la 1, 3. Y así con el segundo renglón. Por lo tanto, nuestra matriz resultante quedaría la primera entrada menos 4, menos 2, 1, 0, 13 y menos 1. Esta sería la matriz. Y entonces aquí ya tenemos un ejemplo en donde se combinan multiplicación con escalar y sumas. Que la resta la podemos ver como una suma con la multiplicación por escalar menos 1. Y podemos juntar con la operación que ya habíamos definido anteriormente, que es la transpuesta. Y podemos tener este ejemplo. Entonces tenemos nuestra matriz, esta que es de tamaño 2 por 3. Esta que es de tamaño, la B que es de tamaño 3 por 2. Y vamos a calcular lo siguiente. La transpuesta de A multiplicamos por 2 menos 3 veces B. Si vemos aquí las matrices son de diferente tamaño, no se podrían sumar. Pero como estamos aplicando la transpuesta pasaría a ser de tamaño 3 por 2. Y como B es de tamaño 3 por 2, ahora sí ya se va a poder hacer la operación y nos quedaría una matriz de 3 por 2. Entonces, poniendo la definición de cada uno de A y B y aplicando las operaciones, nos queda eso. Primero calculamos la transpuesta. Recuerden cambiar renglones por columna o viceversa. Quedaría 2, 1, 2. El primer renglón se hizo la columna y ahora el segundo renglón se va a hacer la segunda columna. Y de una vez el menos 3 lo multiplicó por la segunda matriz. Entonces lo podemos ver ahora como una suma y multiplicándolo por menos 3. Entonces cada entrada multiplicada por menos 3 nos quedaría menos 6, 0, 3, menos 9, menos 12 y 3. Entonces, como nos falta hacer esta operación, no podemos sumar todavía. Primero es multiplicar por el escalar. Entonces multiplicamos por el 2. Cada una de las entradas nos quedaría 4, 2, 2, menos 2, 4 y 4. Y para terminar solamente le sumamos la segunda matriz. Nos queda 4 con menos 6, que nos queda menos 2.
2 más 0 nos queda 2. 2 más 3, nos quedan 5. Menos 2 con menos 9, que nos quedaría menos 11. 4 y menos 12, que hacen menos 8. Y por último 4 y 3, que nos queda 7. Y esta es nuestra matriz resultante.